Voy a separar a las mujeres, yo voy a poner mujer, varón, mujer, varón, mujer, varón, como en la escuela. Ok. Poner la vela para la pared, ahí como en la escuela, como los niños. El buen entendedor lleva una por la parada. Vamos hoy es jueves 30 de octubre, hoy terminamos el mes prácticamente, porque mañana es el último día, y terminamos el discipulado nivel 3. ¿Cómo se han sentido con este discipulado? Les voy a preguntar desde el principio. No. Ok, ¿por dónde nos quedamos, hermano? El filósofo. Yo creo que vamos por lo que nos hace. Quedamos el agnóstico, ni afirma ni niega la existencia de Dios, hasta ahí llegamos los incrédulos. Sí, y después no espera que quedan dos páginas y media. Sí, que como esto no tiene. Sí, mire, ahí está. Por aquí quedamos. Pero ya pasamos todos esos. No, ya pasamos, yo los tengo. Sí, aquí quedamos, y quedan dos aquí páginas. Lo que los hace vulnerables, la incredulidad. Sí. Ok, muy bien, hermanos. Lo que nos hace vulnerables a la incredulidad, o sea, ¿qué es lo que nos facilita o nos pone en bandeja de plata para ser incrédulos, verdad? Habíamos hablado en la lección pasada que la incredulidad es a la oscuridad lo que la fe es a la luz, ¿verdad? Lo que la fe es para agradarle a Dios, la incredulidad es para no agradarlo, ¿verdad? Dice que la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Y aquel que se acerca a Él debe creer que le hay, ¿verdad? Amén. Dice, Cristo se asombró de la incredulidad de la gente en su tiempo. Marcos 6:6. ¿Todos tienen Biblia? Fernando. ¿La tienen? Marcos 6:6. Lo tenéis ya. A ver, léalo con voz de trompeta, hermano. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Miren, dice la palabra, estaba ¿cómo? Asombrado. O sea, Dios, en la forma de hombre en Cristo, Él estaba asombrado No creo. de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas alrededor enseñando. Por ejemplo, y aquí podemos sacar algo muy bonito. ¿Cuál es la única manera de sacar de la incredulidad a las personas? Hablando de la verdad. Correcto, don Vidal. Dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Vemos que Jesús, admirado por la incredulidad del pueblo, dice que recorría las aldeas alrededor enseñando. Pero ahí está hablando de Galilea. Sí, está hablando la palabra, sí, pero el mensaje, porque la gente no creía, ¿verdad? Oigan bien, habían hecho grandes milagros, sanidades, siempre él donde andaba no habían enfermos, ¿verdad? Y sin embargo la gente no creía. Sí, pero aquí no es el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, José, Judas y Simón, no está también aquí con nosotros de hermanas, y se escandalizaban de él. Así es, porque, bueno, ahí está el adagio popular que nadie era profeta en su propia tierra, ¿verdad? Y también, ¿acaso él no había cumplido con todas las profecías del Antiguo Testamento acerca de la venida del Mesías? Miren, si usted tiene la Biblia Thompson por ahí, la tiene, hermano, al final, bueno, tal vez lo busca después de la lección, hay una lista de profecías que se cumplieron con la venida de Jesús, ¿verdad? Que eran las profecías mesiánicas. Hay una, por ejemplo, que decía, tú, Belén Efrata, de ti saldrá el rey, ¿verdad? El gobernador. ¿Y dónde nació Jesús? En Belén. Ahora, hablaba muchos aspectos, ¿verdad? De Jesús. La profecía que de dónde iba a venir, de hecho que sabía, ¿de qué tribu era Jesucristo? De Judá. De Judá. Y esa profecía está desde el Génesis, cuando dice tú, Judá, de ti saldrá el legislador.
del trono de David, venía de la, usted lo puede ver en la genealogía de Lucas o de Mateo, que él era perfectamente un descendiente de David. Y venía ya descendiente de vos también. Que era el tío de la mujer de, sí, que se casó con la moabita. Con la moabita. Ahora, él decía un predicador en una ocasión, Jesús es el único hombre que se puede trazar su genealogía desde Adán. Desde Adán hasta Jesús, ¿verdad? Ahora, por su maravilloso poder de hacer milagros, por su sabiduría, el amor, la gracia y la bondad que Él manifestó mientras estuvo físicamente en la tierra, nadie debió haber dudado de Él, que Él era el Mesías. ¿Se acuerdan ustedes de aquel momento cuando Jesucristo dice que tenía como 12 años y habían venido a las fiestas y dice que no lo encontraban, ¿verdad? Y se regresaron y lo buscaron por ¿cuántos días? 3 días. ¿Y dónde lo hallaron? Ajá, y en el templo, ¿qué hacía? Discutía de la ley con los Ahora, fariseos. póngase, imagínense un momento ese cuadro, ¿verdad? Miren, Jesucristo fue Dios siempre, siempre. Era un bebé, pero era Dios. O sea, no hubo un momento en que Él se despertó como nosotros, ¿verdad? Que nosotros nos acordamos cuando teníamos 2 meses. ¿O habrá aquí alguno? Nadie. Pero cuando llega el momento que empezamos a tener conciencia y desarrollamos una memoria, nos acordamos como de los 3 años y medio, 4 por ahí. Los más avispados, 3 años y medio, ¿va? Sí, pero nosotros no nos acordamos. Ahí tenemos los registros porque lo vivimos, pero no nos acordamos. Ahora, uno puede pensar que Jesús, y esto es lo maravilloso de Dios, Dios pudo haber nacido, Jesucristo pudo haber nacido y se hubiera levantado y hablado y todo, pero no, Él siguió el plano natural de un hombre. Él era el Cordero de Dios que quita el pecado y tenía que vivir como un hombre, totalmente. Ahora, cuando Jesús está en el templo, estaba debatiendo con los fariseos y les decía las verdades como la Biblia, o en el tiempo aquel la Septuaginta, ¿verdad? Lo que era la Torá, los profetas y todo eso, lo que realmente significaba, porque ellos, dice que se maravillaban. ¿Quiénes se maravillaban? Los fariseos. Los fariseos se maravillaban de la sabiduría que tenía este joven, pero era Dios. Eran los hombres de... Ahora, más allá de eso, usted se acuerda cuando dice que él, ya siendo un adulto, ya en su ministerio, las personas se maravillaban de la manera que Jesucristo enseñaba, porque enseñaba como quien tiene autoridad. Ahora, muchos de nosotros a veces no entendemos estos textos porque no leemos bien a la carrera. ¿Por qué leía con autoridad? ¿Por qué enseñaba con autoridad? Porque vivía lo que predicaba. El fariseo era un hipócrita. Jesús les dijo: vosotros fariseos a la verdad os presentáis justos delante de los hombres, pero por dentro está llenos de hipocresía e iniquidad. ¿Por qué? Porque ustedes lo ven en todo el plano de los fariseos. Eran unos hipócritas. Cuando encuentran a la mujer que no la encuentran, eso tuvo que haber sido planeado, a la mujer en adulterio, ¿verdad? Él les dice: bueno, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y dice que todos, acusados por su conciencia, dejaron ahí la piedra. Todos tenían el mismo pecado que la mujer, no tenían autoridad moral. Por eso se acuerdan de aquello de que les enseñé la otra vez de la viga y la espiga en el ojo. Si yo soy un mentiroso, ¿cómo le puedo decir, hermano, usted sí es un mentiroso? Somos 2 mentirosos hipócritas, ¿verdad? Porque los dos estamos equivocados, ¿verdad? Y uno no tiene autoridad. O un borrachito le puede decir: deja de beber, a otro que, mira, deja la bebida. ¿Cómo le va a decir eso si él bebe también? No tiene autoridad. Ahora Jesús hablaba con autoridad porque él vivía lo que predicaba. Buscaban, dice que buscaban de muchas maneras cómo hacerlo caer y no podían. Ahora, usted tiene que pensar en algo en Jesús. Dice que él fue tentado.
¿verdad? Ahora, no se relata mucho de la vida de Jesús antes de su ministerio, a escasas cosas se menciona. Pero Jesús fue tentado en el aspecto natural de todo hombre, ¿verdad? Cosas que la Biblia no registra, pero es lógico que tuvo que haber sido tentado en todas estas cosas. ¿Para qué? Porque el enemigo quería hacerlo caer, ¿verdad? Doctrinalmente nunca pudieron rebatirle un punto a Jesús, porque era Dios, Él había inspirado la palabra, no había manera. De la moneda, ¿va? Que me preguntaron. Ah, bueno, de la moneda, por ejemplo, le decían, ¿de quién es esta moneda? Y a mí me gusta también ese punto porque cuando hablemos del esclavo, ¿verdad? En estos días que vamos a empezar, decía un predicador, uno de los grandes problemas de nuestra iglesia es que le gusta tener dinero, cuentas bancarias, buenos carros, y su maestro tuvo que pedir prestado una moneda para ilustrar un sermón. No agarró de las que tenía porque no andaba. Pidió prestada una moneda para ilustrar un mensaje, ¿verdad? Qué lindo. Ahora, por su maravilloso poder de hacer milagros, por su sabiduría, el amor, la gracia y la bondad, la ley le mandaba a apedrear a la mujer, ¿verdad? La ley. Pero Él le muestra la misericordia, haciendo énfasis de que estaba a la víspera un nuevo pacto, uno de gracia, ¿verdad? Ya la ley, aquella ley iba a pasar a una etapa de como nuestro ayo. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la ley es nuestro ayo? Para llevarnos a... ¿Y qué es Cristo? Cristo es misericordia, aunque es justicia también, pero primero pasa por la misericordia, gracias a Dios. Ahora, dice que el amor, la gracia y la bondad que Él manifestó mientras estuvo físicamente en la tierra, nadie debió haber dudado que Él fuera el Mesías. ¿Acaso no se maravillaron los mismos judíos incrédulos de su sabiduría y poder? Decían, ¿quién es este? Decían los apóstoles, ¿va? Que manda a callar a la tormenta. Y aún el viento le obedece. Aún el viento le obedece. Sin embargo, aunque dijeron que esperaban la venida del Mesías, no creyeron en Él, mas lo mataron. ¿Por qué creen que lo mataron? Porque lo confrontaba con sus pecados. Porque también no se amoldaba al Mesías que ellos esperaban. Ellos esperaban un Mesías libertador que acabara con la opresión romana. En cambio, llega Él y dice, yo no he venido a traer paz, sino guerra. Y entonces ellos decían, pero ¿cómo es posible? El rey tenía que entrar en un caballo portentoso, él entró en un humilde borrico y prestado. Y cuando ellos esperaban un Salvador con pompa y todo, investigando sobre su vida, ¿y dónde nació Jesús? En un pesebre. Prestado, también no era de él, ¿verdad? Era prestado. El más humilde. Entonces, ¿cómo? No se amolda el mensaje. Por eso la Biblia dice que para los judíos era tropezadero. Y para los griegos dice que era una locura. Porque recordemos cuando hablamos de la cruz, morir en la cruz era la muerte más vergonzosa que podía haber. Tanto para el judío como para el griego. Y imagínense la burla. Llegó a ser tal que Herodes le puso en el epitafio, ¿verdad? En la sentencia de muerte, aquí muere, dice, el rey de los judíos, burlándose de ellos. Y los fariseos le decían, no digas eso, di uno que decía que era rey de los judíos. No, es que ese es el rey. Y fueron a Pilato a que lo quitaran y Pilato dijo, lo escrito está. Escrito está. Entonces, no creyeron en Él, mas lo mataron. ¿Por qué? Porque ellos no se amoldaban al diseño, al formato que ellos tenían. Como muchas veces hoy, nosotros tenemos una idea utópica del pastor, de los líderes. Tiene que ser, como les decía yo, un buen carro, buena casa, buen billete, bien vestido, y vienen diciendo un montón de herejías. Y otro más humilde que viene diciendo la verdad, no lo obedecemos ni le hacemos caso. ¿Acaso es más asombrosa la incredulidad de los judíos de aquel tiempo que la del mundo de nuestros días? Las evidencias del cristianismo están en todas partes. No solamente tenemos a Moisés y a los profetas, sino también el Evangelio de Cristo, como decía el hermano Miguel Ángel citando a un predicador de BBN.
hemos de enfocarnos más específicamente en el nuevo pacto, porque ese es el evangelio para los gentiles, nosotros. Todos somos 0704, 0701, por ahí, algunos regados, pero todos somos hondureños. Somos 504. Pero en BBN decía un pastor que dejamos de ser gentiles cuando creemos la palabra. Bueno, la Biblia dice que no hay griego, ni judío, esclavo, ni libre, hombre o mujer. El término es que el evangelio de los gentiles, el que nosotros abrazamos, es el evangelio de Jesucristo. Es la palabra revelada de parte de Jesucristo, donde ya muchas limitaciones de la ley se cumplieron como sombra de lo que había de venir. Como hablamos del sábado, hablamos de la comida, ¿verdad? Del diezmo, ¿verdad? La ley y todas esas cosas que ya eran algunas ordenanzas de hombre también. Pero dice que las evidencias del cristianismo están en todas partes. No solamente tenemos a Moisés, a los profetas, sino también el evangelio de Cristo. El testimonio de las vidas de los hijos de Dios. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del hogar? Que el hogar cristiano debe ser un lugar donde se formen los cristianos, donde sus hijos, mis hijos, sean instruidos en la palabra. Cuando usted va a Deuteronomio 6:4 en adelante, 6:1 en adelante, habla y le dice estas cosas que te he enseñado hoy, se las enseñarás a tus hijos. Y le dice ¿dónde? Estando primeramente ¿a dónde? En tu casa. Hablándolas mientras se vayan a acostar, mientras anden en la calle, las pondrás en los linderos de tus puertas. Las apuntarás o sea, haciendo referencia a que tenían que estar constantemente hablando la palabra de Dios. Y dice la Biblia en Colosenses 3:16, sea abundante la palabra de Cristo en vuestra boca. Y en Josué 1:7, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche. De día y de noche. O sea que si usted está con sus hijos en el día, háblele algo, enséñele. Si se portan mal, corríjalos con la Biblia, con la palabra. No solo dígale, ¿por qué me castiga? Porque yo quiero. No, porque la desobediencia trae castigo. Muy bien. Dice que las manifestaciones de la gracia y el poder divino en los acontecimientos diarios del mundo. ¿Por qué pues está el mundo entero bajo el maligno? Primera de Juan 5:19. Estamos aquí. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. Recuerden que Satanás ha nublado y enceguecido a las personas para que no puedan alumbrarle la luz de Cristo, para que no puedan ver las verdades de Dios. Por eso aquí hay indiferencia que a veces nos puede molestar a nosotros, pero así fuimos nosotros. Caminábamos sin esperanza, sin Dios y sin promesas. Estábamos en un mundo de tinieblas. Ya me rompió la primera. Muy bien, envuelto en el manto de la incredulidad. ¿Qué es lo que nos hace vulnerables a la incredulidad? Codiciar el pecado. Primero, ¿qué nos hace vulnerables a la incredulidad? Codiciar el pecado. Muchas veces culpamos a otros de hacernos caer en pecado, pero no debemos echar la culpa a nadie, sino a nosotros mismos. Santiago 1:14 dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. De esto vamos a hablar también el domingo, cuando hablemos sobre las obras de la carne. Cierto, esa cita yo la tengo en la puerta de ya ve, cada uno es tentado cuando de sus propios deseos carnales o concupiscencia es atraído y seducido. ¿Recuerdan? Hablamos de Eva, por ejemplo el domingo hablábamos de Eva, de que Eva miraba el árbol y decía que era codiciable. Oiga, no lo había probado, pero se miraba tan bien y decía, ella dijo, se miraba codiciable, ¿verdad? Y no sé cuántos árboles había en el Edén. Seguramente eran las mejores naranjas, las mejores bananas, los mejores frutos, pero no era suficiente. Porque será que las mujeres tienen eso desde Eva.
que nunca es suficiente. ¿Usted? Aquí te la guardando. Como era el color rojo, parecía pintalabios, imagínate le jodas. Y usted ha visto que siempre nos hacemos la idea que era una manzana, como la manzana, ¿va? Pero por hoy vimos que el hombre le quedó aquí en el pero no, nada que ver, ¿va? No sabemos cuál era la forma del fruto. Ahora, ¿por qué el borracho no deja su botella, el fumador su cigarro, el jugador la suerte de mesa del juego, el hombre inmoral el burdel, el hombre codicioso su negocio deshonesto y el que busca placeres en sus lugares favoritos de diversión, el hombre contencioso sus peleas, el irreverente su profanidad o el ladrón el hurto? No los dejan porque siempre desean lo malo. Hoy leía, por ejemplo, ustedes saben que nosotros, el corte de nuestra iglesia, nosotros predicamos las doctrinas de la gracia mal acomodadas o mal nombradas calvinismo, ¿verdad? Nosotros creemos en una elección, creemos en una perseverancia de los santos, una expiación limitada, ¿verdad? Llamamos un llamamiento eficaz. Y hoy me puse a leer un poco del arminianismo para siempre enriquecernos, ¿verdad? Y decía que el arminianismo, ¿verdad?, era las doctrinas de Roma. Porque el arminianismo, que es la contraposición normalmente del calvinismo, habla de que usted puede, aunque el ser humano está caído, no está en una depravación total, sino que el ser humano puede, por sus propios medios, crear la fe necesaria para ir a Jesús. Entonces usted hace una sinergia o una colaboración para que usted y Dios puedan salvarse, puedan salvarlo. Y en cambio las doctrinas de la gracia que nosotros predicamos decimos que no hay bueno ni a uno, no hay quien busque a Dios. Y según Jonás también dice que la salvación es de Jehová, de principio a fin. Jesús mismo enseñó diciendo: nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. Para usted y para mí es más fácil entender que nosotros no podemos venir a Cristo ahora, porque antes crecimos creyendo que nosotros tuvimos que ver en nuestra salvación, que Dios no necesitaba. A veces creíamos que Dios no necesitaba. Ahora yo le decía a un hermano pastor ayer, comentábamos lo mismo que hemos comentado acá: si Abraham, cuando Dios lo llama de la tierra de Ur de los caldeos, no hubiera salido en el llamado que Dios le hace, Dios levanta otro y hubiera sido otro padre de la fe. Es tan sencillo como eso. Nadie es indispensable. Por eso partamos desde ese punto de vista para alabar a Dios, porque a Él le ha placido utilizar estos siervos inútiles, pero que nosotros somos la última Coca-Cola en el desierto, no, hermano, jamás, ¿verdad? Ahora, estas doctrinas, ¿verdad?, que algún día más adelante las vamos a hablar, realmente vienen de un tal hombre que se llamaba Pelagio. Pelagio decía que el hombre estaba enfermo, pero no caído totalmente, y que él podía, como decía Arminio, también producir fe para poder acercarse a Dios y ser salvo. Nosotros hemos crecido, por ejemplo, muchas veces en nuestra iglesia donde nos formaron que la salvación se perdía, ¿verdad? Muchos de nosotros creímos que se perdía, ¿verdad? Entonces, todo pasa, hermanos, porque a veces queremos acomodar las doctrinas a nuestra conveniencia. Como decía estos que pecan tratan de simular el pecado poniéndole cortinas de humo, disfrazándolo. Esto no es malo, pero sí es malo delante de Dios. Y al final lo único que importa es lo que la Biblia dice, porque usted puede ponerle muchas figuras al pecado, pero el pecado va a ser pecado siempre. Dice la Biblia: hay de aquel que llama a lo bueno malo y malo a lo bueno, que cambia lo dulce por lo amargo y lo amargo por dulce. Hay de aquel que es sabio en su propia opinión. Puede ser que nosotros delante de los hombres podamos engañarlos, podamos persuadirnos de que somos santos y que bien se porta el hermano. Uy, hermano Pedro, cómo ora, uy, hermano, cómo predica. Pero decía un predicador: llegará el día cuando los ojos de los hombres ya no van a estar posados sobre mí, sino que los ojos de mi Creador. Y cuando esté delante de mi Creador, ¿qué es lo que va a ver Él? Dice que conoceré como fui conocido.
El pecado, hermano, siempre va a ser. Usted sabe que usted no es tentado en algo que no lo mueve. Es tentado en algo que a usted le gusta. Sea cual sea el pecado. En algo que a usted y a mí me gusta. Si a mí me gusta algo y del viejo hombre y abro puertas, por ahí va a entrar el enemigo a tentarlo. Entonces, codiciamos las cosas malas porque nuestra naturaleza es pecadora. Dice que no estimamos la palabra de Dios. Luego concluimos en que estas cosas no son tan malas como pensábamos y que la Biblia no significa exactamente lo que dice, ¿verdad? La postura, por ejemplo, que han tomado muchas iglesias apóstatas sobre el homosexualismo. Como les decía el otro día, una iglesia famosa en Estados Unidos, no, yo no estoy muy seguro de eso. Esa postura la estamos investigando. La publicidad. La publicidad en Nicaragua. Pregúntale a el rótulo que vio hoy. ¿Qué decía? Porque estaba un gran rótulo. Y dos gays abrazados. Sí. Con un mensaje. Cristiano. No. Y dos homosexuales. Dos homosexuales tienen el sexo seguro. Usa el Ayer a las 12. Sí, en un rótulo Pero grandísimo. Dos, miramos de los Dos mismos. de los mismos, en Nicaragua. Ayer a las 12 en el canal de acá. Aquí estaba el párroco de la iglesia. ¿A las 12 del mediodía? Y estaba hablando sobre la homosexualidad. Y cuando a él le preguntaban, él solo por encimita, y dijo, yo no tiene la Biblia, tiene que respaldarse. Decía yo, no me hubiese gustado estar ahí, decía yo, estar ahí. La sacan del pescuezo para abajo. Que él solo por encimita, por encima. Sí, mire, eso es parte de lo que es. Mire, en el Evangelio No la mojarse. gente va, no mojarse, como decimos nosotros. En el Evangelio uno tiene que tener una postura clara, o es blanco o es negro. No, Gris. lo que pasa es que yo creo que ahí, o sea, yo estoy de acuerdo que tiene que ser blanco y negro, o sea, pero me parece como hubo el antecedente de aquel que le metieron, yo creo que ya ahora todo el mundo No, religioso. bueno, pero para eso está. Mire, y sin embargo al final, Hasta nos van a cortar y la sin, cabeza. y sin embargo al final, que le puse. mire, uno de los derechos constitucionales, aún aquí en Honduras, para que no somos tan muy constitucionales, ¿va? Pero aquí en Honduras uno de los derechos es que usted puede profesar su religión con libertad. Es que uno no va a Y su ofender, religión dice, no va a basarse en la palabra. la palabra dice que el homosexualismo, recuerde que uno no ataca a las personas, No, claro. uno ataca el pecado, como también digamos, es un tan pecado como el alcoholismo, como la mentira, como el orgullo, como la falsedad, ¿verdad? Uno ataca el pecado. Nosotros no podemos decir, miren, aquí en este paraíso hay un homosexual llamado tal, y tal homosexual, y no, y ahí vamos, ya es un ataque personal, ahí sí. Pero cuando venimos nosotros y discutimos, porque la gente, usted sabe que el homosexualismo ahora ha tenido, es parte de la agenda, ¿verdad? De los tiempos que la Biblia habló, que va a ser como los tiempos de Noé, la perversión sexual, ¿verdad? Y la agenda de ellos es que sean aceptados, ¿verdad? Incluso han sacado estudios y tratando de ahí manipular la información, han inventado inclusive el famoso gen gay que llaman ellos, ¿verdad? Que hay una alteración cromosómica en el ADN que lo desvían a usted, entonces ahora nacen homosexuales, ¿verdad? Según ellos, ¿verdad? Estadísticamente y científicamente está desacreditado totalmente eso, ¿verdad? Ningún científico serio le va a dar el sello de sí es cierto, no. Entonces, siempre va a haber alguien tratando de salirse con la suya. ¿No me acuerdo cuando usted era niñito y se peinaba una charamusca o el vuelto? Siempre yo se lo di, mami. O yo no sé qué fin tuvo. Siempre hubo una manera en la que tratábamos de salirnos con la nuestra. Ahora de adultos los pecados se van haciendo más extensos. Lo que yo hablaba, un pecado lleva a otro. Cuando hablábamos hace unas semanas de los pecados asociados, ¿verdad? Una persona que no bebe, que no fuma, empieza de repente echándose un cigarro, luego el cigarro se convierte en 5 cigarros, puede llegar al paquete, luego quiere beber, se echa una copa, luego se bebe una cajilla, luego bebe, fuma y va a las fiestas, luego bebe, fuma, va a las fiestas y luego se mete droga, luego, y así hasta que cuando menos se da cuenta está atado por el pecado de una manera muy grande. Ahora, esto es a causa de la incredulidad. Quizá
fue el mundo que ellos codiciaron, algún mandamiento del Señor que no quisieron obedecer, o alguna cosa o negocio prohibido por la iglesia que los llevó a caer en pecado. Al principio su conciencia los molestaba cuando pecaban, pero después de un tiempo la misma dejó de molestarlos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque silenciamos. Nosotros, los cristianos, dicen, no contristéis al Espíritu Santo. Usted y yo cometemos un pecado y ahí el Espíritu Santo nos confronta: mira, arrepentirte, volverte a Dios y bueno. Pero si lo empezamos a practicar regularmente, se cauteriza nuestra mente y empezamos a ver lo normal. Tal vez la Biblia no sea tan clara en este aspecto, decimos. Y tal vez hace unos meses o un año defendíamos implacablemente que era un pecado. Así somos. Ahora se burlan de las cosas que una vez creyeron. Estamos hablando del que fue supuestamente cristiano y es un apóstata, ¿verdad? Como Judas, que decían que si alguien hubiera ganado un Oscar en aquellos tiempos, le hubiera ganado Judas, porque es buen actor, ¿verdad? O sea, llegó a ser tan bueno. Oigan bien, llegó a ser tan bueno que estaba comiendo con ellos en la mesa. Y el Señor dice: el que moja el pan en mi plato es. Y Judas estaba comiendo a la par de él. Y todavía dice: uno de ustedes me ha de entregar. Y se levantó y se fue y dijeron: no puede ser Judas, seguro va a darle a los pobres, ¿verdad? Ni aún así viéndolo. Y cuando vieron que era Judas, híjole, era Judas. O sea, qué bárbaro, ¿verdad? O sea, era muy devoto. Yo creo que era el de aquel que no fallaba en la sinagoga, pegándose que por mi culpa, ¿verdad? Cuando Jesús convocaba a las reuniones, ahí era el primero que llegaba, seguro, no sé, ¿verdad? Era para que le haya sorprendido a los mismos apóstoles, imagínense. Ahora dice que Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, según de Tesalonicenses 2:11. Dice que otra cosa que nos facilita el pecar son los intereses propios, ¿verdad? El evangelio a la medida, a mi medida. Había un anuncio antes, no sé si se acuerdan ustedes, de unas hamburguesas de Burger King. Decía el anuncio: la quiero a mi manera, la quiero a mi manera, la quiero a mi manera. O si no quería pepinillo, si lo quería lechuga, qué sé yo. El evangelio devaluado de muchos lugares, no todo el mundo, ¿verdad? Pero mucho evangelio apóstata, porque no hay otro evangelio, solo hay uno, lo hemos visto en Gálatas 1, es un evangelio acomodado, ¿verdad? Tenemos que atraer al joven, tenemos que darle entretenimiento. No hay que darle muchas palabras porque se aburren y se van, ¿verdad? El ministerio musical, no llegan a orar, no están muy consagrados, pero son buenos músicos. No los podemos dejar porque sin la música no hay nada, ¿verdad? Y ponemos, el predicador no sabe mucho, pero es muy sincero a la hora de hablar. Y tal vez, digo yo, no puede ser una persona muy sincera si no sabe la verdad. Y muchas cosas, y caemos en un acomodamiento bárbaro que por nuestros propios intereses nos llegamos a acomodar a estos formatos, a estos diseños. Y decimos: ¿y qué importa? Los intereses propios nos llevan a la incredulidad. Tal vez usted se haya sentado en su habitación tan fascinado con la lectura de un libro que no se fijó en ninguna otra cosa, o tan interesado en un párrafo que ni siquiera vio el resto de la misma página que está leyendo. A lo mejor usted haya visto a personas tan preocupadas con sus negocios que perjudican sus vidas espirituales, y aunque alguien los amonestó una y otra vez, nunca vieron algún peligro en lo que hacían. ¿Por qué los judíos no creyeron en Jesús? Ellos estaban tan interesados en el judaísmo que no quisieron ver la verdad, porque en la actualidad hay tanta incredulidad en el mundo, porque la gente busca los placeres, las riquezas, las vanidades y los engaños del mundo con tanta ansiedad que con nada desechan las advertencias de la Biblia, negándose a creerlas. Usted ve que hoy el evangelio más predicado en el mundo es la prosperidad, El billete. Dios te ha levantado para ser un campeón, ¿verdad? Liberando lo sobrenatural de Dios en tu vida, decía aquel otro por ahí, miraba uno. Y todo eso alrededor del hombre. ¿Cómo te beneficia ser un cristiano? Esa canción, por ejemplo, hoy hay una canción que cantaba, me tocaba mucho escucharla, decía: tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer. Usted puede pensar,
verdad, pero yo hago esto en la iglesia, yo hago lo otro. ¿Y eso qué? Si cuando hagamos lo que Dios nos manda hacer, siervos inútiles somos. Entonces, cuando usted parte que es para la gloria de Dios, no hay nada en nosotros que nos pueda enaltecer, hermano. Es para Dios. Entonces ya no gira alrededor de nosotros. El evangelio de muchos lugares, lamentablemente, gira alrededor del hombre. Pide y recibe y cree y Dios te lo va a dar, aunque no sea lo que Dios te quiera dar, pero te lo va a dar porque eres su hijo y un montón de cosas. Por eso, esa serie del esclavo, yo le pido a Dios, ¿verdad?, que nos pueda enseñar a todos, porque a mí me tocó mucho. Y yo espero que podamos ser edificados para que entendamos que es un esclavo de Cristo. Un hijo, un heredero, sí, pero un esclavo también, ¿verdad? Entonces, hermanos, miren, los judíos podían decir, y lo hablamos la semana pasada, creer en un hombre que había resucitado, el Mesías resucitado, tal vez no hubiera sido tan difícil. Pero cuando entienden que tenían que darle la espalda al judaísmo tradicional con las ordenanzas de los padres, ahí ya es donde la gente empieza a torcerse. Hablábamos, por ejemplo, personas que prefieren ser religiosos que verdaderos creyentes. Le pueden decir, yo sé que usted está en la verdad, pero es que yo no me puedo salir de la iglesia. Yo sigo las tradiciones porque es que eso es lo que me enseñaron. Yo veo que mi vida no cambia. Yo veo que la vida de ustedes sí cambia, pero me siento tan bien, ir a pegarme el pecho. Me siento tan bien, aquí están mis amistades. Un día Esaú despreció la primogenitura por un plato de lentejas, de frijoles, algo rojizo, por eso le pusieron Edom, que significa rojizo en hebreo. Por algo tan insignificante. Imagínense usted esas personas. El otro día un pastor me decía, hay un miembro de la iglesia que tiene un llamado al pastorado. ¿Y qué le pasa que no se va? Yo le he dicho varias veces, mira, tú tienes un llamado al pastorado, ¿y por qué no se va? Porque la mujer no quiere dejar el trabajo. Ay, le digo yo, cuando llegue el día que estén delante de Dios y Él le diga, tú eras un pastor, ¿por qué nunca saliste? Es que mi esposa no quiso dar el trabajo. Uy, hermano, a mí me pega. ¿Por qué? Porque uno cuando pone a pensar es que no se trataba de ti. Era para la gloria del Señor. Miren, ayer comentábamos con este pastor que, digo yo, cuando 24 años, 4 años de pastor, que digo, 4 años te valen como 20 años lo que aquí han hecho. Pero al final Dios ha sacado a la luz su justicia y la iglesia lo ama mucho. Pastor que, bueno, lo despreciado por otras personas que lo querían, lo menospreciaban, tenía 20 años y le decían, ¿qué te va a enseñar ese cipote? Porque usted mira un cipote de 20 años y dice, ¿qué me va a enseñar este? Pero un hombre consagrado a Dios, y al final Dios le ha puesto en el lugar que a Él le ha placido, sencillo. Pero hermano, siempre nosotros queremos acomodar las cosas a nuestra conveniencia, y por eso podemos caer en el pecado. Los judíos podían decir, yo creo que Jesús es el Mesías, pero quiero seguir agarradito con el judaísmo porque me gusta ir a la sinagoga el sábado. Ya no sé, yo no puedo probar chancho. ¿Cómo voy a probar chancho? Y de toda la vida lo he despreciado, como digo, ¿se acuerdan de Pedro? Yo nunca he probado algo inmundo, Señor. ¿Cómo me vas a dar de comer esto? Come, le dijo. Échale pues, dijo. Y comió, aprendió. Otra cosa, el engaño, hermanos. Así falta. El engaño. ¿Por qué Eva extendió la mano para tocar el fruto prohibido? Porque se engañó creyendo que el fruto que deseaba era mejor de lo que ya tenía, lo que les he dicho yo, ya tenía todo. ¿Verdad? Dice, porque los hombres roban, juegan lotería y hacen fraudes. ¿Por qué? Porque el tentador les ha hecho creer que esta es la manera más rápida, más fácil y mejor de obtener dinero. Un día recuerdo yo que lo escuchaba el pastor Francisco, cuáles eran las 3 maneras de hacerse más rico, y todavía me acuerdo de eso. Una era
dedicarse a la droga, ser narcotraficante, otro dedicarse a la política y otro ser un pastor de la prosperidad. Luego están bien montados, ¿verdad? Dice, a medida que se van estimando más las cosas temporales y carnales, se estiman menos las cosas eternas y espirituales. Por esta razón los hombres rechazan a Dios y desconfían de Jesucristo, y siendo engañados creen que han encontrado algo mejor. Miren, la Biblia no se equivoca cuando dice que donde está tu tesoro, donde está tu dinero, ahí está donde está tu tesoro, tu tesoro, ahí está tu corazón. Aunque el tesoro a veces no es dinero, a veces son nuestros hijos, a veces son esos becerros de oro que levantamos, nuestras parejas. Ahí donde está tu tesoro, ahí está tu corazón, ahí es donde tú pones tu dedicación. Saben que algo que aprendí yo, y recuerdo antes de iniciar la obra, una vez escuché a un pastor que dijo que lo último de lo que un pastor tiene que preocuparse es del dinero en la iglesia. O sea, lo último de lo que tiene que estar predicando es de billete. ¿Por qué? Porque hay que hablar de santidad, hay que hablar de seguir la meta, de seguir esforzándonos. Porque al final, si la obra es de Dios, ¿quién la sostiene? Dios. Así tiene que ser. Y gracias a Dios que nosotros no hemos quedado avergonzados. Y primero Dios, el 5 le paguemos también sin quedarnos avergonzados. Las amistades mundanas. Esto es otra de las cosas que nos hacen entrar en esta situación de pecado. Dice un adagio popular que quien con lobos anda, aullar aprende, ¿verdad? En esto se halla la base de tanta incredulidad. Dice que los incrédulos, inteligentes, educados, sociables y persuasivos son compañeros peligrosos para los jóvenes. Es de esta manera que muchos hogares, muchos clubes sociales, muchas iglesias, muchas escuelas y muchas universidades han sido convertidas en fábricas de incrédulos. ¿Y sabe por qué se convierten en fábricas de incrédulos? Porque los cristianos no están formados y son llevados por cada viento de doctrina. No tienen una identidad cristiana, no tienen formación, o sea, ellos no se discipulan. Entonces viene algún movimiento sensacionalista y ya los arrastra. Viene algún ateo ahí bien culto y ya se lo lleva, ¿verdad? Y esto es terrible. Las malas compañías, dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. La literatura dañina, otra de las cosas. Dice que un obispo joven estaba de visita en el hogar de otro obispo más anciano. Entonces vio en la mesa de la biblioteca un ejemplar del libro de Thomas Paine, The Age of Reason, o la época de la razón. El joven obispo quedó atónito y le dijo: ¿qué está usted leyendo este libro? Sí, le dijo. ¿Por qué no? Contestó el otro: quiero informarle que tales cosas para poder predicar contra ellas. Quiero informarme de tales cosas para poder predicar contra ellas. Pero, ¿y sus hijos?, le dijo él. Le preguntó el primero. No hay peligro, contestó el anciano. Ellos casi nunca lo leen. Sin embargo, sí había peligro. Los dos hijos se volvieron incrédulos y la literatura tiene poder, sea para el bien o para el mal. Miren, el otro día estaba con un pastor y estábamos viendo unos libros en internet y me señalaba uno y me decía de un señor que se llama Myles Munroe. Ellos son de las mismas líneas de Maldonado y ellos no hablan del arrebatamiento. Incluso hay un video de él diciendo que dejen de predicar el arrebatamiento porque el Señor no va a venir hasta que imponga el reino. Y entonces decía, ese libro, me decía el pastor, es poderoso, es un buen libro, me decía él. No, hermano, disculpe, el libro es un falso maestro, yo no lo puedo leer. No, pero aún así hay cosas buenas. De repente usted tenga la sabiduría y la madurez para retener lo bueno y desechar lo malo. Pero hay otras personas, si lo miran leyendo eso, hay cosas que me están permitidas, no todas me edifican, no todas me convienen. Entonces podemos perjudicar a otras personas con una fe un poco más débil. Así es, no todos nos dicen. Lo que hace la incredulidad, bueno, resulta triste que muchos cristianos no se dan cuenta que los daños de la incredulidad está causando en tantos hogares, escuelas, iglesias. Por el bien de ellos y de los demás, examinemos lo que hace la incredulidad.